vamos a ver uno de los monumentos más importantes de la ciudad, no solo por lo que representa en su aspecto arquitectónico, que por supuesto es muy valioso, sino por lo que significó en la vida de la ciudad. Los antecedentes que tenemos es que hubo 2, 3, 4 acueductos. Este es el cuarto acueducto que se hizo ya como una construcción más definitiva. El primero era muy sencillo y cumplió con el propósito fundamental, que era abastecer a la ciudad de agua. Pero conforme se fueron dando las condiciones y las necesidades de la propia ciudad, pues se fue haciendo un acueducto ya más sólido, y en este caso el que tenemos hasta la fecha, o la parte que tenemos, porque es lo único que queda, originalmente eran 8,000 metros, venía desde la cañada del Rincón, ahí se recogía el agua por manantiales y escurrimientos y se encauzaba a la ciudad. Actualmente lo que tenemos de construcción son 1,710 metros. Lo demás se fue destruyendo porque cuando dejó de funcionar a partir de 1910, pues quedó abandonado, era prácticamente fuera de la ciudad, se robaban las piedras, se robaban el material, pero no deja de seguir siendo uno de los acueductos más extensos del mundo en cuanto a lo que se logró conservar. Desde luego hay que tener muy presente, cosa que para muchas personas y sobre todo los jóvenes ahora se preguntan que cuál era la función. Pues la función era esa que aparece en esta foto, que es conducir el agua hacia la ciudad. Esta foto, que es extraordinaria, es de 1870, una de las pocas fotos que tenemos del acueducto cuando se ve el agua. Esta foto que corresponde a todo lo que es el área de la colonia Vasco de Quiroga, que fue la primera colonia de la ciudad, fundada en 1903. Aquí está San Diego y aquí está el acueducto. Esto nos demuestra cómo precisamente el acueducto prácticamente quedaba fuera de la ciudad. El elemento más aislado del centro de la ciudad era el convento de los dieguinos. Aquí está el área donde se encuentran ahora las Tarascas, que es Villa Longín, en alguna época donde pues el acueducto siempre ha tenido una presencia muy importante, y la vida de la ciudad a través del transporte que había y toda la avenida empedrada, ¿no? Esto es precisamente una parte adelante de Villa Longín, donde queda claro que el acueducto estaba fuera de la ciudad porque precisamente venía de afuera el agua. Ahí está. Esto es impresionante verlo porque es a la altura de la Plaza Morelos. Del otro lado quedaría el bosque, pero como efectivamente era una zona ya totalmente fuera de la ciudad, ¿no? Esta foto, que es reciente y está tomada desde aquí, la intención es que quede claro cómo la caja de agua era el elemento, o es el elemento más representativo de la misma ciudad, mismo que aparece en los billetes de 50 pesos, porque para que una ciudad viva, lo que es más importante es que disponga de agua apta para el consumo humano. Entonces el agua se traía de la sierra, se encauzaba, pero esto como función era filtrar el agua y que llegara a la ciudad en condiciones de ser consumible, o sea, era limpiarla lo más posible. En el acta de la fundación se establece que uno de los elementos que determinó el Valle de Guayangareo como para establecer la ciudad eran sus bosques. Entonces ahí está parte de lo que todavía es el bosque de Cuauhtémoc, y una de las cosas que vino a dar vida originalmente a la ciudad como sustento, pues era la iglesia. Por eso es que los principales edificios del centro histórico pues fueron hechos por la iglesia. Entonces ahí está la catedral, que es el símbolo principal de la iglesia. Y de ahí la importancia de esta imagen,
que es una sola imagen, es decir, se podría pensar que es una composición, pero no es así, es una toma hecha, y en este caso muy curiosamente desde donde yo me encuentro ubicado aquí en el acueducto. En el año de 1996 se vio que el acueducto estaba en muy malas condiciones y la organización Morelia Patrimonio de la Humanidad, presidida por el doctor Esperanza Ramírez, promovió la restauración del acueducto, cosa que ya era necesaria, pues estaba muy deteriorado, y se hizo un patronato específico de restauración del acueducto a través de donativos de la ciudadanía, y se logró la restauración. Como consecuencia de eso, además, para tener un documento y tener la historia de del propio acueducto, se publicó este libro, que lamentablemente, como generalmente sucede con las instituciones, son libros bien hechos con investigadores muy serios, pero existe nada más en el momento del periodo del funcionario que lo hizo. Después de eso desaparecen y muy difícilmente se puede conseguir. No, bueno, pero es un testimonio y un documento que ahí está, que tiene toda la historia del acueducto, cómo funcionó, hay detalles muy curiosos de cómo, por ejemplo, por qué el acueducto no fue recto y tiene algunos quiebres. Lo curioso es que era precisamente porque el agua bajaba por gravedad y tenía que haber un momento en el que frenaran la velocidad del agua, entonces pues son los quiebres, y llegando hasta Villalongín, por eso ya son los quiebres tan marcados para poder bajar la velocidad del agua y llegar a lo que fue la última caja que estaba adelante de Villalongín, donde se hacía la distribución del agua hacia las fuentes públicas o hacia los privados, que se les proporcionaba el agua, obviamente todo con un costo, ¿no? Entonces, parte de la historia del acueducto, desde luego que entrar en detalle sería difícil, pero el acueducto que vemos ahora se construyó en 1785, o sea que ahorita tenemos 229 años de que se construyó este acueducto que vemos ahora, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente, porque esperemos que sea un elemento que viva por siempre en la ciudad. En este libro la doctora Esperanza Ramírez lo califica como la escultura urbana más grande del mundo. Cuando yo leí eso no me checaba bien, porque como que no lo ubicaba yo como una escultura. La verdad es que de alguna manera es cierto, y sobre todo así como la más grande del mundo, cuando uno piensa en la muralla china o algunos otros libros, dicen, es que no puede. Lo primero es que sí es cierto, es la más grande porque es urbana, o sea, dentro de la ciudad. Y segunda, porque efectivamente en principio fue un objeto útil, o sea, servía para conducir el agua. Después, en ese periodo, a partir de que dejó de funcionar, se volvió un objeto inútil y quedó abandonado y muy agredido. Y ahora lo vemos efectivamente, exclusivamente como un objeto de arte. O sea, es una obra de arte que ahí está y que está dentro de la ciudad, por eso es una escultura urbana, y así es como la debemos apreciar, como una obra de arte. Una cosa que resulta muy interesante saber y hasta curioso para quienes lo quisieran comprobar, es tener presente que actualmente, dentro de lo que quedó, tenemos 253 arcos. Hay quienes dicen que se perdieron unos arcos porque fue subiendo el nivel del piso. La verdad es que sí, y cuando se hizo la restauración se hicieron unas calas para determinar qué tantos arcos se habían perdido, pero los arcos visibles actualmente son 253 arcos, ¿no? Entonces se lo dejamos como un dato, pero además con la idea de que si quieren comprobarlo, pues hagan un recorrido en el acueducto para contar los 253 arcos, ¿no? Y la intención es que posteriormente, bueno, vayamos viendo otros aspectos de la ciudad sin detalle, sin entrar mucho
en los aspectos históricos porque a veces nos confunden. O sea, lo importante es tener muy presente los datos fundamentales y que los iremos viendo en próximas ediciones. Muchas gracias.